46. La fuerza de la creación se hace para el hombre, fuerza de redención. 29 de octubre del 80 a 2 de noviembre del 80. Desde hace ya mucho tiempo nuestras reflexiones se centran sobre el siguiente enunciado de Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Habéis oído que fue dicho que no adulterarás, pero yo les digo que todo el que mire a una mujer deseándola, ya adulteró con ella, en relación a ella, en su corazón. Mateo 5, 27 y 28. Últimamente, hemos aclarado que dichas palabras no pueden entenderse ni interpretarse en una clave maniquea y no contienen en modo alguno la condenación del cuerpo y de la sexualidad. Encierran solamente una llamada a vencer la triple concupiscencia y, en particular, la concupiscencia de la carne, lo que brota precisamente de la afirmación de la dignidad personal del cuerpo y de la sexualidad, y únicamente ratifica esa afirmación. Es importante precisar esta formulación, o sea, determinar el significado propio de las palabras del Sermón de la Montaña, en las que Cristo apela al corazón humano en Mateo 5, 27 y 28, y no solo a causa de hábitos inveterados que surgen del maniqueísmo en el modo de pensar y valorar las cosas, sino también a causa de algunas posiciones contemporáneas que interpretan el sentido del hombre y de la moral. Ricoeur ha calificado a Freud y a Marx y a Nietzsche como maestros de la sospecha, mártires de la suposición o subcon. Teniendo presente el conjunto de los sistemas que cada uno de ellos representa y quizás sobre todo la base oculta y la orientación de cada uno de ellos al entender e interpretar el humanum mismo, parece necesario aludir al menos brevemente a esta base y a esta orientación, y es necesario hacerlo para descubrir por una parte una significativa convergencia y por otra también una divergencia fundamental con la hermenéutica que tiene su fuente en la Biblia a la que intentamos dar la expresión en nuestros análisis. ¿En qué consiste la convergencia? Pues consiste en el hecho de que los intelectuales antes mencionados, los cuales han ejercido y ejercen un gran influjo en el modo de pensar y valorar de los hombres de nuestros tiempos, parece en definitiva también que juzgan y acusan el corazón del hombre, y aún más parece que lo juzgan y acusan a causa de lo que en el lenguaje bíblico y sobre todo de San Juan se llama concupiscencia o la triple concupiscencia. Se podría hacer aquí una cierta distribución de partes en la hermenéutica nietzscheana. El juicio y la acusación al corazón humano corresponden en cierto sentido a lo que en el lenguaje bíblico se llama soberbia de la vida. En la hermenéutica marxista, a lo que se le llama concupiscencia de los ojos, y en la hermenéutica freudiana, en cambio, a lo que se le llama concupiscencia de la carne. La convergencia de estas concepciones con la hermenéutica del hombre fundada en la Biblia consiste en el hecho de que al descubrir en el corazón humano esta triple concupiscencia, hubiésemos podido también nosotros limitarnos a poner ese corazón en ese estado de continua sospecha. Sin embargo, la Biblia no nos permite detenernos aquí. Las palabras de Cristo según Mateo 5, 27 y 28 son tales que, aun manifestando toda la realidad del deseo y de la concupiscencia, no permiten que se haga de esta una concupiscencia, el criterio absoluto de la antropología y de la ética, o sea, el núcleo mismo de la hermenéutica del hombre. En la Biblia, la triple concupiscencia no constituye el criterio fundamental y tal vez único y absoluto de la antropología y de la ética, aunque sea indudablemente un coeficiente importante para comprender al hombre, para comprender sus acciones y para comprender su valor moral. También lo demuestran así el análisis que hemos hecho ahora. Aun queriendo llegar a una interpretación completa de las palabras de Cristo sobre el hombre que mira con concupiscencia, y está en Mateo 5, 27 y 28, no podemos quedar satisfechos con una concepción cualquiera de la concupiscencia, incluso en el caso en el que se alcanzara la plenitud de la verdad psicológica que es accesible a nosotros, sino que en cambio debemos sacarla de la primera carta de San Juan 2, 15 y 16. Y de la teología de la concupiscencia que allí se encierra. El hombre que mira para desear es efectivamente el hombre de la concupiscencia de la carne, y por esto él puede mirar de este modo e incluso ser consciente de que, abandonando este acto interior al dominio de las fuerzas de la naturaleza, no puede evitar el influjo de la concupiscencia de las fuerzas de la naturaleza, y no puede evitar tampoco el influjo de la concupiscencia de la carne,
y esto se describe en Mateo 5, 27 y 28. Cristo también trata aquí de esto y llama la atención sobre ello. Sus palabras se refieren no solo al acto concreto de la concupiscencia, sino indirectamente también al hombre de la concupiscencia. ¿Por qué estas palabras del Sermón de la Montaña, a pesar de la convergencia de lo que dicen respecto al corazón humano con lo que se expresa en la hermenéutica de los maestros de la sospecha, no pueden considerarse como la base de dicha hermenéutica o de otra análoga? ¿Y por qué constituyen ellas una expresión, una configuración de un etos totalmente diverso? Diverso no solo del maniqueo, sino también del freudiano. Pienso que el conjunto de los análisis y reflexiones hechos hasta ahora da respuesta a esa interrogante. Resumiendo, se puede decir brevemente que las palabras de Cristo, según Mateo 5, 27 y 28, no nos permiten detenernos en la acusación al corazón humano y ponerlo en un estado de continua sospecha, sino que deben ser entendidas e interpretadas como una llamada dirigida al corazón. Y esto deriva de la naturaleza misma del etos de la redención, sobre el fundamento de este misterio al que San Pablo en Romanos 8:23 define como la redención del cuerpo, sobre el fundamento de la realidad llamada redención y en consecuencia sobre el fundamento del etos de la redención del cuerpo. No podemos detenernos solamente en la acusación al corazón humano, basándonos en el deseo y en la concupiscencia de la carne. El hombre no puede detenerse poniendo al corazón en un estado de continua e irreversible sospecha a causa de las manifestaciones de la concupiscencia de la carne y de la libido, que, entre otras cosas, un psicoanalista pone de relieve mediante el análisis del subconsciente. Para los que no sepan, se refiere aquí el Papa a Freud. Era un hombre que siempre basó todo en la sexualidad, y al final se quitó la vida porque no pudo tolerar el dolor y acabó con su vida con una sobredosis de una anestesia que todos conocen. Continuando con la lectura. La redención es una verdad, una realidad, en cuyo nombre debe sentirse llamado el hombre, y llamado así con eficacia. Y debe darse cuenta de esta llamada también mediante las palabras de Cristo, según Mateo 5, 27 y 28, que fueron leídas de nuevo en el contexto pleno de la revelación del cuerpo. El hombre debe sentirse llamado a descubrir más aún y a realizar el significado esponsalicio del cuerpo y a expresar de ese modo la libertad interior del don, es decir, de ese estado y de esa fuerza espirituales que se derivan del dominio de la concupiscencia de la carne. El hombre está llamado a esto por la palabra del Evangelio y por lo tanto desde el exterior, pero al mismo tiempo está llamado también desde su interior. Las palabras de Cristo en el sermón de la montaña que apelan al corazón lo inducen en cierto sentido al oyente y a todas las personas a esa llamada interior, y si el oyente permite que esas palabras actúen en él, podrá oír al mismo tiempo en su interior algo así como el eco de ese principio, de ese buen principio al que Cristo se refirió una vez más para recordar a sus oyentes quién es el hombre y quién es la mujer y quiénes son recíprocamente el uno para con el otro en la obra de la creación. Las palabras que Cristo pronunció en el Sermón de la Montaña no son una llamada que es lanzada al vacío, porque no van dirigidas al hombre totalmente comprometido en la concupiscencia de la carne, que es incapaz de buscar otra forma de relaciones recíprocas en el ámbito del atractivo perenne que acompaña la historia del hombre y de la mujer, precisamente desde el principio. Las palabras de Cristo dan testimonio de que la fuerza originaria y por tanto también la gracia del misterio de la creación se convierte para cada uno de ellos en una fuerza, y la fuerza es gracia del misterio de la redención, y esto se refiere a la misma naturaleza, al mismo substrato de la humanidad de la persona, a los impulsos más profundos del corazón. ¿Acaso no siente el hombre juntamente con la concupiscencia una necesidad profunda de conservar la dignidad de las relaciones recíprocas que encuentran su expresión en el cuerpo gracias a la masculinidad y feminidad? ¿Acaso no se siente la necesidad de impregnarlas de todo lo que es noble y bello? ¿Acaso no se siente la necesidad de conferirle el valor supremo que es el amor? Bien considerada esta llamada que encierran las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña, no puede ser un acto separado del contexto de la existencia concreta. Es siempre, aunque solo en la dimensión del acto al que se refiere, el descubrimiento del significado de toda la existencia.
del significado de la vida, en el que está comprendido también ese significado del cuerpo que aquí llamamos esponsalicio. El significado del cuerpo es, en cierto sentido, la antítesis de la libido freudiana. El significado de la vida es la antítesis de la hermenéutica de la sospecha. Esta hermenéutica es muy diferente y es radicalmente diferente de la que descubrimos en las palabras de Cristo en el Sermón de la Montaña. Estas palabras revelan no solo otro ethos, sino también otra visión de las posibilidades del hombre. Es importante que él, precisamente en su corazón, no se sienta solo e irrevocablemente acusado y abandonado a la concupiscencia de la carne, sino que en el mismo corazón se sienta llamado con energía, llamado precisamente a ese supremo valor que es el amor, llamado como persona en la verdad de su humanidad y por lo tanto también en la verdad de su masculinidad y feminidad y en la verdad de su cuerpo, llamado en esa verdad que es el patrimonio del principio, patrimonio de su corazón y más profundo que el estado pecaminoso que fue heredado y más profundo que la triple concupiscencia. Las palabras de Cristo, que son encuadradas en toda la realidad de la creación y de la redención, actualizan de nuevo esa heredad más profunda y le dan una fuerza real en la vida del hombre. Le Philosophe forme y l'école de Descartes sait que les causes sont de tes escueles ne sont pas telles quelles apparaissent, mais il ne doute pas que la conscience soit telle qu'elle apparaît al MM. Depuis Marx, Nietzsche et Freud, nous doutons. Après les douter sur la chose, nous sommes en relance les douter sur la conscience. Mais c'est trop matré de supposer que ce sont pas, trop matré de scepticisme, ce sont à son être grandes surterres. À partir de la compréhension de un émertuqué et caractère, le sens de tomar sens, plus supérieur la conscience du sens, mais en déchiffrer les expressions. Ce qui lui fraudent d'un noc, confrater secte, non seulement une triple supposition, mais une triple ruse. De même que su découvert par un plus profonde inquière en remarque Freud et Nietzsche, de trois commençant par les comptes, supposant concentrer les illusions de la conscience et continuant par la ruse du déchiffrage. Paul Ricoeur, Les confins des interpretations, Paris, 1969, Sewell, páginas 149 y 150. También en Mateo 5, 19 y 20. Por ejemplo, la característica afirmación de la última obra de Freud, Den Kern unseres Wissens bildet also das Dunkel Act, das nicht direkt mit der äußeren Welt und auch äußerlich ganz nur durch die Bemelung mit einer anderen Instant zugänglicht wird. In diesem wirken die organischen Triebe, selbst auch München, Bonn, Swiss-Wickrafen, Ehren und Dekrutium, unwissenden, osmischen Schumaschakt und durch ihr welchen Schuh Orangen unter Organsystemen voneinander differenziert. Das Insche Streben dieser Triebe ist nach Beendung, die von bestimmten Bernandeschujen an den Orangen mich hilft, von auf den der Außenfeld, ihr Content, ihr Word, esse Freud, aber ist der Schikolanisch, das Umbenennen in der Kultur. Frankfurt M. Hamburgo, 1955, cuarta parte, Fischer, páginas 74 y 75. Entonces ese núcleo o corazón del hombre estaría dominado por la unión entre el instinto erótico y el destructivo, y la vida consistiría solamente en satisfacernos. Como pueden notar, señores, de nuevo el Papa, en los diversos idiomas, como se puede llamar español, alemán y francés, nos ha puesto toda su bibliografía para este capítulo. Con esto se da por terminado y comenzamos con el número 47.